Nunca imaginé que abrir la puerta a una osa congelada y sus crías desataría un destino increíble. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba casi seguro de que la vida no podía ser más monótona, días fríos, paredes cubiertas de hielo, y esa sensación de soledad que me calaba los huesos. Pero todo cambió aquella mañana. El viento aullaba, la nieve caía como un manto pesado. Me asomé por la ventana, esperando ver lo mismo de siempre. Pero, mis ojos se abrieron como platos. Ahí estaba ella, una enorme osa, atrapada en un hielo que crujía alrededor de su cuerpo. Sus crías temblaban, diminutas y vulnerables. El pánico me abrazó. Algo dentro de mí gritaba que debía hacer algo. Abrí la puerta. El aire frío me golpeó la cara. Avancé, impulsado por un instinto desconocido. La osa levantó la vista, sus ojos llenos de miedo y desesperación atravesaron mi alma. Era una madre. Su aliento era un vapor helado. Podía sentir su corazón latiendo, fuerte y rápido, igual que el mío. Me acerqué más, sin importar el riesgo, la escena era surrealista. El polvo blanco se mezclaba con su marrón terroso. El sonido del silencio era ensordecedor. La realidad me atravesó como un rayo. Había cruzado un límite. ¿Qué haría si su naturaleza salvaje respondía? Pero no podía retroceder. No mientras esas crías emitían aquel pequeño lloriqueo, un eco desgarrador que retumbaba en mi pecho. Mientras me agachaba, la cosa más extraña ocurrió. Algo destelló a su alrededor. Una luz extraña, como un resplandor de sol entre las nubes. La osa pareció calmarse. Fue un momento, un destello, pero lo supe en mi corazón. Esto no era solo un encuentro casual. Era algo más, un destino entrelazado. Se me ocurrió que podía cambiarlo todo. ¿Qué haces, hombre?, murmuró un vecino, desde la distancia. Su voz llena de miedo. Podría ser peligrosa. Temblé. Pero entonces, una imagen se plantó en mi mente. ¿Y si la ayudaba? Todo mi ser me impulsaba hacia adelante. Pero en algún rincón oscuro, sabía que esto podría terminar mal. Tomé una respiración profunda. Larga. Temblorosa. Extendí una mano hacia la osa. Ella titubeó, pero no se apartó. Algo de mi humanidad brilló ante su mirada. Sin embargo, el dilema tardó en pasarse. Todo esto sería un sacrificio. Mientras el viento aullaba y las sombras se alargaban, el sonido del crujido de hielo cortó el silencio. Fue entonces cuando la osa mostró sus colmillos. Un instante, un giro, y todo pudo haberse ido al traste. Pero su mirada cambió. Como si aceptara mi elección, de repente, todo se detuvo. El tiempo se paralizó. Tenía que decidir. ¿Sería capaz de romper la barrera entre lo salvaje y lo humano? Enfrente de mí, todo ese frío, ese dolor del mundo exterior me gritaba que no estaba preparado. Una noticia inesperada en mi bolsillo, vibrando con fuerza, me sacó del trance. Las luces de la realidad iluminaron mi mente. Ese mensaje quería decirme algo. Pero no sabía si debía mirar. ¿Qué podría ser tan crucial en un momento así? Cuando tomé el teléfono, una lágrima cayó de mi mejilla. Mi mano temblaba. Parte de mí estaba atada a esa madre y sus crías. ¿Qué elegiría? Mientras esperaba la respuesta, todo lo que podía sentir era un miedo ahogado y ansias de esperanza. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y dímelo en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos.
La pantalla de mi teléfono parpadeaba con severidad, como si fuera un latido más que un dispositivo electrónico. Las palabras parpadeantes me llamaban, acentuando la decisión monumental ante mí. Auxilio, decía el mensaje. El hielo se está rompiendo. Tienes que salvarlos. Era de un amigo del pueblo, alguien que comprendía la valentía de cambiar un destino. La oleada de ansiedad se mezcló con la claridad. Mis pies todavía plantados en la nieve, sentí el peso de la decisión que se deslizaba entre mis dedos, miré a la osa, su majestuosa figura temblando levemente mientras sus crías seguían acurrucadas en el frío. La esencia de la vida giraba en torno a nosotros y en medio de esa inusual conexión, sentí que todo podía transformar. Si me alejaba, si no hacía algo pronto, podría reclamarles el tiempo que les quedaba. Pero, ¿cómo podía dejar a esta familia a su suerte? Su fragilidad era ahora parte de mi propia existencia, un hilo entrelazado entre dos mundos. El viento volvió a aullar, y en la tormenta de mis pensamientos, la respuesta vino como un susurro. La decisión era aterradora, pero el deseo de salvarlos era más fuerte. Sentía como si el llamado de la naturaleza y la vida misma estuvieran resonando en mi interior. Tomé una respiración profunda, el frío me llenó de determinación. Después de un instante que pareció eterno, bajé el teléfono. Caminar hacia la osa fue como adentrarse en un oscuro sendero. El miedo anidaba en mi pecho, pero el amor por esas criaturas vulnerables brillaba con una luz pura. Cuando mis ojos se encontraron nuevamente con los de ella, la conexión fue instantánea, un entendimiento silencioso. No éramos enemigos, sino dos seres enfrentados a un futuro incierto. Con cuidado me acerqué a las crías. El temor por la reacción del animal se convirtió rápidamente en confianza. Mientras extendía mis manos temblorosas, vislumbré en su mirada un destello de esperanza. La lucha entre el instinto salvaje y la conexión emocional parecía desvanecerse, como si el tiempo hubiera decidido darnos una tregua. Una de las crías levantó su pequeño hocico, olfateando el aire frío que nos rodeaba. Se acercó a mí, un paso a la vez, como si tomara prestada la valentía de su madre. En ese instante, un vínculo se formó, un hito de amor entre especies. Sin embargo, la paz duró poco. Parpadeando mi conciencia y el sonido del hielo crujiente llenó el aire, recordándome que el tiempo no era un lujo que poseía. El hielo estaba inestable, y los gritos en mi mente no tardaron en convertirse en gritos que resonaban con urgencia, clamando por acción. Miré hacia el horizonte, donde el cielo gris oscuro comenzaba a abrirse en remolinos de nubes cargadas. En ese momento crucial, una sombra pasó rápida, pero no era la osa. Era un grupo de cazadores que emergieron de la tormenta. Sus gritos y risas brutales interrumpieron la conexión que había forjado. El peligro acechaba desde la distancia, y su deseo de cazar podría destruir no solo a la madre y sus crías, sino también cualquier esperanza de salvación que estuviera surgiendo en mi corazón. ¿Por qué no se van?, grité, tratando de intimidarles. La adrenalina surcó mis venas al enfrentar a hombres que vendrían a romper lo que había comenzado a construir. Podía sentir el frío de la realidad apoderándose de la situación, como el hielo que rodeaba a la osa. La tensión era palpable en el aire. Mientras miraba en dirección a los cazadores, el instinto en mi pecho creció, a la par de las crías que comenzaban a unirse a su madre. La realidad se había tornado horros, un abismo entre el compasivo impulso de rescatar y la agresiva brutalidad de los humanos. Con el viento soplando en mi cara, supuse que todo había llegado a un punto sin retorno. Echo un vistazo a la madre y a sus pequeños, y comprendí que el resultado del enfrentamiento no sería solo mío. Todo giraba en torno a una decisión que aún no había tomado, una esperanza que se encendía en mi pecho. ¿Podría protegerlos? La lucha apenas comenzaba. Sabía que el tiempo se evaporaba, y tenía que elegir entre luchar por el futuro de estas criaturas o ser testigo de su inevitable desgracia. En mi pecho, el miedo y la esperanza chocaban como cortinas hinchadas en una tormenta inminente. La llamada de la vida nos unía de una forma indescriptible, pero ahora debía responder.
Con el corazón agitado, me preparé para enfrentar lo inevitable, donde las sombras de la fría desesperanza se entrelazaban con luces de valientes decisiones. Y así, mientras la tormenta se intensificaba, el eco del peligro se acercaba. La angustia se acumulaba en mi pecho como un grito sordo. Los cazadores estaban cada vez más cerca. Por un momento, vi sus rostros iluminados por la suma de dicha y desdén, como si la vida misma fuera un trofeo ante sus ojos. La imagen de la osa y sus crías, indefensas y vulnerables, se entrelazaba con la oscuridad de mis recuerdos y las memorias de mis propias vulnerabilidades. Sentí que el miedo se convertía en un compañero, un viejo amigo que venía a recordarme lo que podía perder. Una de las crías se me acercó un poco más, su suave pelaje blanco contrastaba con la brutalidad que se acercaba. La ternura en sus ojos era un eco en mi alma, una llamada que resonaba más allá de la amenaza. Miré a su madre, que se había colocado en una postura protectora, sus instintos primitivos claramente en acción. En ese instante, su enfoque se dirigió hacia mí y luego a los hombres que se acercaban. Se podía sentir la tensión en el aire, un hilo invisible que unía nuestros corazones. Tenía que actuar, el terreno bajo mis pies crujía, y la inestabilidad del hielo me llenaba de un miedo renovado. Sin embargo, ya no podía dar un paso atrás. La conexión que había forjado con esta familia era más fuerte que la incertidumbre o el peligro. Dando un paso hacia adelante, levanté un brazo en un gesto de protección, como un escudo contra lo que estaba por venir. Deténganse, volví a gritar con más fuerza, con cada palabra empujada por un corazón en llamas. Esperaba que el eco de mi voz, cargado de desesperación, pudiera hacer eco en sus corazones también. Pero en su mirada vi solo burla, y sentí que la oscuridad dentro de ellos era insaciable. Mientras ellos se acercaban, el viento sopló con brutalidad, cargando el aroma a antesala de la tempestad. En un intento por ganar tiempo, busqué cualquier cosa a mi alrededor que pudiera ser utilizada a mi favor. Un par de rocas, despojadas de su entorno nevado, atrajeron mi atención. Con movimientos nerviosos, comencé a lanzarlas hacia la dirección de los hombres, en un esfuerzo por distraer su atención, mientras el terror se apoderaba de mí. Pero una de las crías retrocedió, asustada por el estruendo de la piedra al chocar contra el hielo. Su movimiento hizo que la osa se girara rápidamente, y el resplandor de su feroz mirada se centró en mí. Sentí como todo mi ser se congelaba. Esa proyectada promesa de protección se volvía un desafío, un grito desgarrador resonó en el aire y los cazadores se dejaron llevar por la comedia de la caza. Mi corazón se apretó en mi pecho. Pero justo cuando creí que todo estaba perdido, vi que la osa se movía en un baile elegante hacia adelante, ella, dispuesta a sacrificarlo todo por sus crías. La ira ardiente en sus ojos se convirtió en fuego, y el instinto de supervivencia resplandeció, el tiempo parecía detenerse. En un instante, el mundo se volvió un torbellino de emociones. La lucha de la madre no solo era por sus cachorros, sino también por lo que representaba para mí, la esperanza, el amor, la vida misma. La polaridad entre sus instintos naturales y su conexión conmigo, un ser humano que se arriesgaba por ellas, era palpable y abrumadora. Pero ¿qué podía hacer yo para ayudarla a luchar contra esta oleada de crueldad, cuando mi propia existencia se tambaleaba entre el heroísmo y la supervivencia? En un instante, sentí el peso tremendo de la decisión de ser valiente. Ni en los sueños más locos lo habría imaginado. Juntos, nos enfrentábamos a un destino gris, un sentimiento de tragicomedia en nuestra lucha entre especies. De repente, un ruido resonante interrumpió mis pensamientos. Un latido retumbante, una vibración de hielo quebrándose, detonó la calma. Mis ojos se abrieron de par en par. Entonces comprendí que el hielo estaba cediendo, y lo que había sido un refugio seguro, podría convertirse en un abismo. El tiempo se detuvo nuevamente, pero ya no era solo una cuestión de vida o muerte para la osa, ahora, también lo era para mí. Quedé atrapado en este torbellino de incertidumbre, con la realidad colisionando en un desfile de posibilidades. Mientras el eco de la catástrofe se acercaba, comprendí que no tenía más opciones.
Enfrentar a los cazadores, salvar a la osa, o perder mi propia vida en el proceso. El destino jamás es lineal. La decisión se tornó más que monumental, casi tangible, una ráfaga de calor en el corazón. Sentí como la noche se cernía sobre mí, dejando escapar susurros de luz entre cada decisión que debía tomar. Mientras cada segundo pasaba como una eternidad y el hielo a mis pies crujía cada vez más fuerte, supe que era el momento de responder. Las sombras se lanzaban hacia mí y agonizaba en un abismo moral. ¿Podría luchar por ellas y salvarme, o will fall together into the abyss? El eco del crujido del hielo resonó en el vasto paisaje blanco, como si el mundo mismo se estuviera desmoronando a nuestro alrededor. Cada fragmento de hielo que se desprendía de la precariedad bajo mis pies parecía llevar consigo un pedazo de la esperanza que había hilado con tanto cuidado. La madre osa, tan noble y feroz, estaba a solo unos pasos de mí, y pude sentir la intensidad de su protección como un fuego ardiendo. Pero al mismo tiempo, su situación era un recordatorio cruel de que la naturaleza, en su belleza, también podía ser brutal. ¿Qué harías?, me pregunté en silencio, con la mente girando en torno a cada posible desenlace de esta historia. Solo había un camino claro, avanzar hacia lo desconocido. La madre osa, con su cuerpo imponente y su mirada decidida, era un faro en la tormenta de mis dudas. Ella confiaba en la protección que ofrecía su ser. Así que, con cada paso hacia los cazadores, cada pisotón que resonaba en el hielo, sentí la luz del valor encenderse en mi interior, pero esa valentía era una llama frágil. La risa burlona de los hombres rompió la tensión que había sido tan palpable, como una sombra que se cernía sobre nosotros. Con sus rifles al hombro, sus sombras se alargaban sobre la nieve. La desenfrenada emoción que provocaba en ellos mi humanidad se unía con el dolor que causaban al interponerse entre la osa y sus crías, robando parte de mi esencia y reemplazándola con una sensación desgarradora de impotencia. Dando un paso más, vi a una de las crías retroceder, volviendo la mirada hacia su madre. Me recordó que la valentía tiene matices, que a veces, la protección viene en formas inesperadas. El miedo en sus ojos reflejó el mío, y eso me quebró un poco más. ¿Podía yo ser el hilo de esperanza que todos necesitábamos, o ya había cruzado el umbral de la locura? Sin pensar, grité de nuevo, aléjaos de ellas. No tienen por qué sufrir. Mis palabras resonaron en la quietud momentánea antes de que el hielo rompiera. El crujido se intensificó y, por un instante que se sintió insignificante pero eterno, el tiempo se detuvo. Los cazadores, atrapados entre la burla y la curiosidad, dudaron. Una desconcertante ráfaga de viento llevó el aliento del aire frío hacia mí, como una advertencia de que mi lucha no era solo por una osa y sus crías, sino por la fragilidad de todo lo que amaba, lo que había perdido y lo que aún podía salvar. La madre osa se avanzó un poco, sus garras escarbando en la nieve, y el ángulo de su cuerpo se tornó en un estandarte. Era hora de decidir entre la huida o la lucha definitiva. Y aunque el miedo amenazaba con ahogar mi voz, una chispa de determinación me empujó hacia adelante. Debía encontrar una manera, cualquier manera. Mientras ellos se acercaban, un emocionante instinto comienza a surgir en mí, conectándome con aquel paisaje helado que albergaba tanto dolor. Los árboles susurraban antiguos secretos al viento y me tomé un momento para escuchar. El destino estaba en el aire, una sinfonía de lo desconocido que mezclaba lo salvaje con lo sublime, pero entonces, cuando tan solo unos pasos nos separaban y la confrontación se tornaba inevitable, algo inesperado ocurrió. Un estruendo resonó en el horizonte, como un retumbar de truenos en el cielo despejado. Desde una ladera cercana, una avalancha de nieve desmoronándose se precipitó. El eco de su avance era un rugido atemorizante. Mi corazón, que latía con fuerza por el miedo y la esperanza, sintió un tremendo crujido de realidad ante la inminente llegada de la tormenta. Los cazadores, atrapados entre la risa ligera y la incredulidad, volvieron la mirada mientras la blanca marea bajaba hacia nosotros, un recordatorio claro de la fuerza de la naturaleza que estamos todos conectados. Era el caos en su máxima expresión, la ira de la tierra liberándose. Miré a la osa, y en su mirada encontré lo que había estado buscando.
Una mezcla de resignación y valentía que superaba nuestra especie. Déjanos ser libre, parecían decir sus ojos. Sabía que este era un momento crítico. ¿Correría yo hacia lo salvaje, en busca de refugio, o me quedaría a enfrentar el inevitable destino del temor humano, mientras la avalancha arrasaba todo lo que conocía? Con cada fibra de mi ser, sentí el llamado de lo desconocido. Y en un giro repentino del destino, decidí no mirar atrás. La lucha no se detendría, la historia no terminaba aquí, y el hielo que amenazaba con romperse no definiría nuestro final. En un instante, cargado de decisiones que podrían cambiar el rumbo de nuestras vidas, nos lanzamos hacia adelante como un solo cuerpo, uniendo nuestros destinos en una oleada de esperanza. Pero en el trasfondo, la avalancha se acercaba, y el tiempo se había convertido en nuestro peor enemigo. La avalancha se acercaba, un rugido incontrolable que marcaba cada latido de mi corazón. El blanco inmenso de la nieve se difuminaba en una nube de terror y posibilidades. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Fue entonces cuando un instinto primal me impulsó a avanzar, no solo por la madre osa y sus crías, sino por mi propia humanidad desgarrada, por cada momento que había vivido entre sombras y luces, por todo lo que estaba dispuesto a arriesgar. Al dar ese paso decisivo, un extraño sentimiento de unidad me invadió. Parecía absurdo, pero en medio de esa frenética carrera hacia el abismo, el miedo que me había paralizado se transformó en una fuerza imparable. A medida que corría, el viento gélido me golpeaba en el rostro, y el rugido de la tormenta se tornaba casi musical, como un canto de guerra de la tierra misma. A mi lado, la madre osa avanzaba, fuerte y decidida, cada zancada resonando como un tambor en la galería de mi corazón. A pesar de la desesperación que nos rodeaba, había algo profundamente hermoso en la forma en que enfrentábamos ese peligro juntos. Como si, en ese instante compartido, hubiésemos forjado un lazo indisoluble más allá de las barreras de especie y de dolor. Recorrimos la distancia en medio de la tormenta, atrapados entre la dura realidad del momento y la posibilidad de un futuro diferente, donde la vida podría florecer libre de la caza y de la codicia de aquellos que no comprendían el valor de lo salvaje. La mente de los cazadores se iluminaba de miedo, sus risas se desvanecieron mientras la avalancha se deslizaba hacia ellos como un monstruo despertado. Luego vi cómo, en un giro de acontecimientos inesperado, la fuerza de la avalancha los arrastraba, sus rifles y burlas desaparecían en la cortina blanca de nieve que los envolvía. Pero, mientras la fuerza del momento continuaba su irremediable curso, mi propia realidad se volvía cada vez más frágil. ¿Dónde encontraría un lugar seguro? ¿Y qué pasaría con las crías? Fue un golpe enorme en el pecho. Cada toma de decisiones me dejaba cuestionándome. La madre osa, ajena al pánico que me embargaba, continuaba su avanzar firme hacia el oscuro bosque que se perfilaba a lo lejos, donde, tal vez, podría encontrar refugio. La conexión entre nosotros se hizo vibrante, casi eléctrica. Cada vez que me arriesgaba un poco más, yo también me sentía más cerca de mi propia esencia perdida. Un susurro del corazón me recordó a mis propias raíces, la tierra que habían dejado atrás, la familia que ansiaba desde lo más profundo de mi ser. La búsqueda de conexión era el sentido de la vida misma, un eco que resonaba en cada ser que alguna vez había luchado por pertenecer. Esta sensación aún vibraba en la creación de la vida, y su esencia se entrelazaba con el peligro que enfrentábamos todos. Finalmente alcanzamos las sombras del bosque. El caos de la tormenta parecía atenuarse entre el abrigo de los árboles, un refugio momentáneo de esperanza. La madre osa se volvió hacia mí, y en su mirar vi el reflejo de mi propia lucha. Su instinto materno se entrelazaba con la realidad de que había salvado a sus crías, no solo del exterior, sino también de una parte del mundo en la que había estado atrapado. Pero lo que no sabía era lo que nos deparaba el destino. Justo cuando empezábamos a sentir el aliento de la calma, un eco resonante capturó nuestra atención. Era yo quien había despertado a los cazadores que habíamos dejado atrás. Su risa feroz volvió a retumbar a nuestras espaldas. Había entreabierto la puerta a un nuevo conflicto, el salvajismo de su sed de sangre quemando con retribución. El corazón se me aceleró al notar sus figuras acercándose,
como sombras que se extendían a lo largo del manto blanco. La madre osa y yo nos miramos con un terror compartido y un desafío implícito: este no sería el final. Sigue adelante, parecía susurrar ella, una asignación que sentí que debía llevar a cabo o, de otro modo, todo lo que había aprendido, todo lo que había asumido, se desmoronaría en un instante. Con cada paso que daba hacia la siguiente fase de nuestra historia, algo dentro de mí se desbordaba, la antigua fuerza de la lucha y la esperanza reavivando un fuego que creía extinguido. Tenía la certeza de que cada decisión a partir de ese momento sería esencial, y que lo que estaba por venir podría definir nuestras vidas. Esa noche, donde el cielo se unía con los relámpagos lejanos, una pregunta me atravesó el alma: ¿podría enfrentarnos juntos a la tormenta real que acechaba? No había otra opción. La lucha por el amor, por la vida misma, apenas comenzaba. Mientras avanzábamos en la penumbra victoriosa de la noche, un nuevo eco retumbaba en mi interior. La historia no había terminado, había tomado por fin el control del destino, con cada segundo marcando el compás de esta melodía de supervivencia. La madre osa me guiaba hacia un antiguo claro en el bosque, un lugar que apenas recordaba de mis viejas exploraciones, cubierto de nieve con un aroma a pino, fresco y rejuvenecedor. Sin embargo, la calma daba lugar a un profundo nerviosismo en mi pecho. Cada crujido de ramas bajo nuestras patas era un recordatorio de que la tormenta no había pasado, solo se había escondido entre las sombras. Mientras avanzábamos, escuché el sonido distante de pasos rápidos, y mi mente voló hacia imágenes de la caza y el terror. Cada sonido se amplificaba en mi mente, como si la naturaleza misma quisiera advertirnos. La madre osa, ajena a mi angustia, continuaba su implacable marcha hacia adelante, sus crías asomándose entre sus patas con ojos grandes y confiados. Era un respiro de esperanza en medio de la pesadilla. En ese breve momento de calma, sentí que mi vida y la de la madre osa estaban irrevocablemente entrelazadas. La historia de su lucha por mantener a sus crías a salvo resonaba en mis venas con cada latido. Me encontré preguntándome si ella también sentía ese vínculo. ¿Qué pensarían estas criaturas indefensas de mí, un humano que había sido parte del mundo que amenazaba su existencia? El eco de las risas de los cazadores resonaba ahora más cerca y su regreso era inevitable, como un frío invierno que nunca se alejaría. La angustia ardía en mi pecho, y de repente, me di cuenta de que había algo más en juego que solo nuestras vidas. Era una batalla más grande por la compasión, por un mundo donde cada ser tuviese el derecho a vivir sin miedo, un mundo donde la conexión entre especies pudiera florecer. El claro era un hermoso refugio, pero no era un lugar para quedarnos. Un sonido frío de metal resonó de nuevo, y en cuestión de segundos, una figura emergió entre los árboles, un cazador que había escapado de la avalancha. Su expresión era intensa, y en su mano, un rifle brillaba bajo la luz de la luna. Las crías se acurrucaron detrás de su madre, temblando en un silencio casi palpable. «No te acerques a ellas», grité, mi voz temblando al enfrentar el desprecio del hombre. La madre osa se mantuvo firme, protegiendo a sus crías con una ferocidad que parecía emanada de la tierra misma. Aquí, en esta intersección de vida y muerte, aprendí que la valentía no siempre era ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo. «Lárgate, humano», replicó el cazador, su mirada llena de ira y desprecio. «Tú no deberías estar aquí. Estás interfiriendo en lo que la naturaleza demanda». Esa sentencia retumbó en mí, y una chispa de rabia se encendió en mi interior. Aquí estaba, un hombre utilizando la naturaleza como excusa para preservar su propia brutalidad. «No es la naturaleza la que nos arrastra a esta batalla, es nuestra elección», respondí con la voz firme, aunque sentía como las piernas temblaban bajo mí. «No eres un cazador, eres un monstruo, y solo sirves a tu propia codicia». Las palabras surgieron como si ya estuvieran acusándolo en el fondo de mi ser. El cazador se rió, pero no era una risa de triunfo. Era una risa con un atisbo de locura. «Así que crees saberlo todo, ¿verdad? ¿Puedes decirme qué harías tú ahora?» Aquel desafío dejó una sombra en mi alma. La determinación que había sentido antes comenzó a tambalearse.
Sabía que mis palabras eran solo chispas que encendían un barril de pólvora. Podría cambiar el destino de este momento. Las luces de las linternas que sostenían otros cazadores comenzaron a acercarse, no había tiempo para dudar. Con el corazón palpitante y un momento fugaz de claridad, miré a la madre osa y a sus crías. Vamos, ordené, intentando mostrarles el camino hacia un futuro más seguro, un futuro por el que debíamos luchar. Sin embargo, mi voz sonaba inquieta para mí mismo, pero el cazador no iba a permitir que nos escapáramos tan fácilmente. Comenzó a moverse hacia nosotros con pasos decididos, y, en ese instante, algo en el aire cambió, un latido decidió la sinfonía de nuestra supervivencia. Mientras los ecos de las linternas iluminaban el oscuro bosque, comprendí que la verdadera elección era mía, luchar por la vida, por el amor que se había germinado entre nosotros, o ceder ante el miedo. Las sombras pueden ser oscuras, pero siempre hay luz en la lucha, pensé, sintiendo el peso de la responsabilidad. En ese momento, cada segundo tomó una nueva dimensión. La madre osa se colocó frente a sus crías, y yo tomé una decisión que alteraría el curso de nuestras vidas. Entonces el mundo estalló en caos a nuestro alrededor, el cazador levantó su arma, y todo se detuvo por un instante. La pregunta flotaba en el aire, ¿sería suficiente nuestra valentía? ¿Podríamos desafiar juntos la tormenta que se cernía sobre nosotros? La tensión era palpable en el aire, una mezcla de frío y miedo que calaba hasta los huesos. La madre osa mantenía su postura, una enorme figura de fuerza y protección, dispuesta a sacrificarlo todo por sus crías. En ese instante, su nobleza me inspiró. Sabía que no podíamos quedarnos parados esperando el desenlace. El tiempo se arrastraba con agonía, y tenía que actuar. Con una rapidez que me sorprendió a mí mismo, aproveché lo que podía, la distracción de los cazadores. Vamos, grité de nuevo, impulsando a las crías desde mi posición mientras miraba furtivamente hacia el cazador. Un impulso de vida me recorrió, y el acto del amor que sentía por esas criaturas inocentes me levantó por encima de mi miedo. Como si mi grito hubiera despertado la fuerza misma de la naturaleza, las crías se movieron en mi dirección, tambaleándose pero determinadas a seguir. Sin embargo, el cazador no se detuvo. Con un giro rápido, apuntó su rifle, no solo hacia mí, sino también hacia la madre osa que hizo un sonido profundo y resonante, casi un rugido, que vibró en la quietud. Su advertencia era clara, instando a su casta a moverse más rápido. El tiempo se desvaneció. En un movimiento casi instantáneo, el cazador apretó el gatillo, y un destello de luz cortó la oscuridad. El mundo se volvió un caos de sonidos, el estruendo del disparo retumbó en mi pecho mientras caía al suelo, sintiendo la gravedad de la realidad. Pero, lo que seguía fue un grito desgarrador, una mezcla de horror y angustia de la madre osa. Entonces un silencio mortal se posó sobre el claro. Cuando levanté la mirada, me encontré con la imagen de la madre osa, su cuerpo tembloroso, pero todavía erguido. Inmóvil, miraba hacia el cazador, como si quisiera traspasar su alma con la intensidad de su mirada. Un instante eterno pasó. Mientras tanto, las crías se aferraban a su costado, sus ojos expresando un miedo indescriptible. No. Esto no puede estar sucediendo, pensé mientras un frío sudor me recorría la espalda. La tormenta no era solo externa, era un mar que luchaba en mis entrañas. En mi desesperación, cerré los ojos y levanté las manos, intentando apelar a la humanidad del cazador. Detente. No debes hacer esto. Un berrido ahogado salió de mi garganta, pero la respuesta fue la risa fría del cazador. ¿Lucharás contra una tormenta que te aplastará? Ni una pizca de compasión. Todo lo que había aprendido, todo lo que había sentido en aquellos momentos previos, parecía un eco distante. Cero poder. Debía pensar en algo, en alguna forma de hacerlo cambiar de opinión, y fue entonces cuando escuché el crujido de ramas. No eran solo los cazadores. Eran otros animales, atraídos por el tumulto del momento.
En ese instante, como si la naturaleza hubiera decidido intervenir, una manada de ciervos emergió entre los árboles, sus astas dibujando un círculo en la oscuridad. Eran seres sin miedo, observando la escena con una mezcla de curiosidad e inquietud. El cazador, sorprendido, desvió su atención hacia ellos. Fue el instante que necesitábamos. ¡Corre! Lleva a tus crías al bosque, grité, y al mismo tiempo, el caos se intensificó. Con movimientos cuidadosos, la madre osa llevó a las crías hacia un lado, en busca de una posible salida. La naturaleza, a menudo considerada como una máquina implacable, en realidad estaba viva, respondía al amor. Gracias a ese milagro, el cazador retrocedió, dudando mientras intentaba redirigir su rifle. Pero, en un giro inesperado, uno de los ciervos se interpuso, como si fuera una barrera entre la violencia y la vida. Las crías de oso se movían con agilidad, y un momento de claridad brilló en mí. Juntos, grité a la madre osa. Y así, mientras el cazador se encontrara en una lucha de decisiones, el bosque se mantenía como testigo de una lucha más grande. El amor por la vida, frente a un ser que había entregado su humanidad en favor de la muerte, mientras las luces de las linternas se volvieron más intensas, sabiendo que otros cazadores se acercaban, comencé a avanzar junto a la madre osa, el latido de mi corazón resonando con el de aquellas criaturas. Así, en el susurro de la naturaleza, surge una nueva pregunta: ¿podríamos encontrar un refugio donde todas nuestras esperanzas se entrelazaran de una forma segura? Un lugar donde la lucha de la madre osa y la mía encontraran su sentido. El miedo se convirtió en determinación. No íbamos a caer ante la sombra de la brutalidad. Era solo cuestión de tiempo. Un tiempo que se deslizaba entre nuestros dedos mientras corríamos hacia el corazón del bosque. Y mientras lo hacíamos, el cazador quedó atrapado en su propia trampa de violencia, permitiéndonos una pequeña ventaja. ¿Qué haríamos al final de este camino? ¿Nos encontraríamos en una nueva vida, o sería la naturaleza quien decidiera? En ese momento, todo lo que sabía y amaba estaba en juego, y el destino se acercaba con una vulnerabilidad llena de promesas. Las sombras del bosque se alargaban, danzando entre sí mientras corríamos con urgencia. El sonido de las pisadas crujientes de la madre osa y sus crías resonaba en el aire, creando una partitura en sintonía con el latido acelerado de mi corazón. El peligro no estaba solo detrás de nosotros, los cazadores parecían haberse multiplicado, sus linternas avanzando como ojos vigilantes, buscando la presa, asistidos por el eco de sus voces. Una mezcla de adrenalina y amor me empujaba hacia adelante, pero cada paso que daba también traía consigo una creciente sensación de pérdida. El claro había sido un campo de batalla, y ahora el bosque se convertía en nuestro refugio. Sin embargo, el refugio estaba mitigado por el terror que nos perseguía. En un instante de claridad, volví a mirar a la madre osa. Sus ojos, cargados de una mezcla de ansiedad y determinación, reflejaban las luces de las linternas como diamantes oscuros. Hay una cueva cerca, en el bajo de la colina. Debemos llegar allí, murmuré, casi como si mi voz fuera un hilo con el que tejía nuestra esperanza. Nadie contestó. La madre osa avanzó con las crías aún aferradas a su lado, pero su andar era inquieto, y comenzaba a ser consciente de su propio pánico. Cada sonido, cada pequeño crujido, la hacía detenerse, su mirada se movía velozmente como un radar, alertando cualquier movimiento amenazante. Yo también sentía esa presión. Era como si el mundo sobre nosotros tuviera un aliento helado, listo para envolvernos en su abrazo mortal. Sigue. Vamos, grité, mi voz impregnada de una pasión casi desesperada, y aunque no sabía si estaba hablando con ellas o conmigo mismo, el momento se volvió un mantra que repetía en mi mente. Fue entonces cuando la madre osa tropezó, una caída pasmosa que pareció ocurrir en cámara lenta. Yo sentí una punzada en el corazón, un aullido interno que resonó en mi ser. En un destello de instinto, me lancé hacia ella, mi mano tocó su pelaje áspero, el nudo de dolor en mi pecho creciendo. «¿Estás bien?», le dije, aunque sabía que mis palabras eran insuficientes ante la tormenta que nos acechaba. Las crías,
A su lado, lloraban con un sonido agudo que escuché como el eco de la desesperación. Casi podía sentir el grito que salía de ellas, una súplica a la madre. Pero la madre osa, en su tremenda fuerza, logró enderezarse. Con un resplandor de amor feroz en su mirada, me arrastró a mí también, como si fuera parte de su manada, una humanidad que había, de alguna manera, encontrado un propósito entre las garras de la fiera naturaleza. Entonces, en un susurro, como si la verdad nos abrazara, se oyó un rugido profundo y aterrador, que heló la sangre en mis venas. No era un simple rugido de un animal, era el llamado ancestral de la naturaleza, una voz que resonaba en el alma de todos los seres vivos. Lo comprendí, algo más estaba sucediendo. No era solo un encuentro, esto era una batalla. Un grito a favor de la vida. Los pájaros dejaron de cantar, el viento se detuvo, el mundo entero estaba contenida en ese único grito. El cazador, en su ceguera por el poder, no entendió que una amenaza también era una oportunidad para los demás. Los ciervos, que habían estado observando desde la distancia, comenzaron a moverse en formación, creando una barrera entre nosotros y la muerte. Eran muchos. Y su valentía despertó algo en mí, una chispa de esperanza. De repente, no estaba solo en esta lucha, el ciclo de la vida nos unía todos en un frente común. De repente, con todo el peso de la situación aplastando mis pensamientos, decidí actuar. Cada uno tiene su lugar, la vida es nuestra aliada. Pensá en el amor. Por el amor, grité, sabiendo que la palabra amor era un símbolo en ese contexto. Hacía mucho tiempo que había perdido de vista el poder de eso, y en ese momento comprendí que la lucha no era solo por la madre osa, era una lucha por la esencia misma de la vida contra la avaricia del ser humano. Mientras me giraba hacia el grupo de ciervos, vi algo en sus ojos, la misma determinación que vi en la madre osa. Eran criaturas que también sentían, que también temían. Si podíamos unirnos, tal vez podríamos generar un cambio, pero solo un instante de libertad se presentó entre el caos. Con las luces de las linternas cada vez más cerca, el cazador empezó a recuperar el control. En el profundo silencio que se cernía, sentí que el aire se volvía más denso. Y mientras nuestros cuerpos se movían en esta danza frenética, imaginé la posibilidad de un refugio, pero también entendí que el futuro que anhelaba podría no ser solo mío. Era un nuevo desafío, una nueva montaña que escalar. Quedamos atrapados en medio de un conflicto más grande de lo que habíamos imaginado. Mi corazón era un tambor que golpeaba fuerte, y en ese momento, estaba al borde de una revelación. No era solo la madre osa y sus crías las que necesitaban protegerse, sino todo lo que representábamos, el amor, la vida, la esperanza. En un instante de gran intensidad, me detuve, respirando hondo, sintiendo que el destino reclamaba respuestas. El cazador avanzaba más rápido, la presión era abrumadora, y en mis entrañas, una pregunta emergió: ¿estaría yo, al final de esta lucha, dispuesto a enfrentar no solo la pérdida, sino también a demostrar mi amor hacia todos los seres vivos por igual? La respuesta, ya solo era cuestión de tiempo. Los latidos de mi corazón sonaban como un tambor persistente, resonando en la penumbra del bosque. Miré a la madre osa y sus crías y sentí un terremoto de emociones estallando en mi interior. La madre, nerviosa pero decidida, había convencido a sus pequeñas de seguir adelante, pero el miedo las había tocado. Sus ojos, dos espejos de confusión, reflejaban la angustia que cargaban. Estamos juntos en esto, murmuré, tratando de incluirme en su manada, como si solo ese vínculo podría redimirnos ante el horror que se cernía sobre nosotros. Instintivamente, sentí que debía ser el escudo de esas criaturas, debía ser el puente entre la naturaleza y el ser humano que una vez fui. Con cada paso, el eco de las voces de los cazadores se hacía más próximo, llenando el aire de una tensión que podía casi tocarse. Mientras avanzábamos en dirección a la cueva, el silencio se volvió ensordecedor. De repente, un bosquejo de un pensamiento se deslizó en mi mente: ¿y si al final, no era solo un sacrificio? ¿Y si en este intento de salvarlas, me encontraba a mí mismo de nuevo?
La bifurcación entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser me arrastraba cada vez más hacia una búsqueda interna. En medio del caos, comencé a percibir que salvar a la madre osa y sus crías también significaba enfrentar mis propios demonios. Minutos más tarde, llegamos a la cueva, un refugio oscuro. Con un suave golpe en el lomo, animé a la madre osa a entrar, y cuando lo hizo, un susurro de alivio recorrió mi ser. Pero el refugio se sentía inadecuado, como si el miedo aún pudiera tocar nuestros corazones. Las crías estaban inquietas, y, al mirar a su madre, sus ojos reflejaron un momento de duda. En ese instante, comprendí que necesitaban más que una guía, necesitaban esperanza. Aquí, estamos a salvo. Este lugar es nuestro comedor en la noche, les dije, aunque en mi interior sabía que la cueva apenas era un paréntesis en la tormenta, era un momento ligero, un breve lapso donde la ansiedad se disolvió por un instante. En ese silencio abrumador, sentí una oleada de conexión con la madre osa, sus crías eran su mundo, y su amor por ellas era inquebrantable. En su mirada, vi el eco de mi propia vida. Había perdido tanto en mi camino. Mi familia, mis sueños, mi esencia y sin embargo, allí estaba, empujando hacia adelante por ellos, luchando por la vida. Justo cuando el alivio empezaba a asentarse en mis huesos, un estruendo retumbó en las cercanías, sacudiendo el aire tranquilo de la cueva. Las voces de los cazadores se acercaban más de lo que había anticipado. Oí el crujir de los troncos, el chasquido de ramas desgajándose. No, pensé. No puede ser. La desesperación me envolvió como una niebla densa. Este lugar no será suficiente, me di cuenta, mi mente trabajando a 1000 revoluciones. Debemos movernos. Miré la madre osa y vi en su presencia una chispa de coraje. No podíamos rendirnos. Salí corriendo, alertando a la madre y sus crías a seguirme. Tenía que encontrar un camino más allá de esta pesadilla, un pasaje que nos llevara lejos de la maldad. Sin embargo, en el camino, un nuevo pensamiento se deslizó a través de mi mente. Si el cazador estaba en camino hacia nosotros, era porque había un hambre que no se saciaba solamente con la búsqueda de la caza. Era una búsqueda más oscura, más personal. Me detuve un momento y recordé la mirada que compartí con mi padre años atrás, cuando la naturaleza lo llevó a hacer un sacrificio. ¿Fue eso lo que le costó? Me pregunté. De repente, no era solo la vida de aquellos seres lo que había llevado a esta cacería, era un ciclo más grande, un ciclo en el cual todos estábamos interconectados. La lucha de cada criatura se transformaba en parte de mi propia historia desgarradora. La madre osa, empujando sus crías, simbolizaba la pureza, el cazador, la avaricia. Y ahí estaba yo, en medio de la traición de esta dualidad. El rugido resonante se escuchó de nuevo, repitiéndose en el abismo de mis pensamientos. Era como un llamado ancestral que unía la vida y la muerte. ¿Qué tendría que sacrificar yo para proteger lo que aún estaba por venir? De pronto, en el claro del bosque, algo brilló, un atisbo de luz que se bañó por un instante en nuestras sombras. Podía sentir que la batalla no solo era entre el cazador y las criaturas, sino también dentro de mí. Mientras seguía avanzando, comenzó a emerger una revelación. Quizás la verdadera lucha no era solo por salvar a la madre osa y sus crías, sino por liberar mi propio ser, por permitir que el amor retornara a mi vida. Pero el sonido de las pisadas de los cazadores se hacía más fuerte, y la presión comenzaba a agobiarme una vez más. La luz en el horizonte se esfumó mientras nos acercábamos a un nuevo destino. Miré hacia atrás, y en un instante, comprendí que todo podía cambiar en un suspiro. En lo más profundo de mi ser, sabía que el final de nuestra historia sería, de alguna manera, forjado por las decisiones que tomara en ese momento. No, no tenemos tiempo, me dije a mí mismo, y con un ímpetu desconocido, decidí que todo lo que había albergado en mi interior debía ser liberado. La lucha estaba solo comenzando. La traición del cazador no terminaría con la vida de un inocente. Y ahí me quedé, en la frontera entre el pasado y un futuro incierto, listo para enfrentar un destino que había estado esperándonos, atrapado en la maraña de nuestros corazones.
Si el nudo de lucha estaba ahora presente en mí, no había marcha atrás. La cacería se intensificaba y, con un último vistazo en la dirección de las luces móviles, supe que el desenlace se acercaba. El aire en la cueva se sentía pesado, impregnado de un silencio tenso que resonaba con cada latido de mi corazón. Nos habíamos refugiado de la tormenta, pero el peligro aún acechaba. Miré a la madre osa y a sus crías, pequeñas criaturas de esperanza que se aferraban a la vida con cada fibra de su ser. En sus ojos, vi reflejada mi propia lucha, el deseo de proteger, de amar, de sobrevivir. Hemos llegado hasta aquí, murmuré, tratando de infundirles valor. Pero en mi interior, el miedo se entrelazaba con la determinación. ¿Era suficiente solo huir? Sabía que, en mi corazón, había una verdad que debía enfrentar. Cada momento de lucha era una respuesta a la pregunta de qué significaba realmente ser humano. Mientras las voces de los cazadores se acercaban, me hice a un lado, reconociendo que la madre osa necesitaba lo que yo podía ofrecer. La mirada de la osa, una mezcla de orgullo y terror, me hizo sentir el peso de mi responsabilidad. Vamos a luchar, dije, y una chispa de coraje brotó entre nosotros. Recogí una roca del suelo, una pequeña pero pesada, y lo último que quería era que la madre osa pensara que era un enemigo. Enfrentémoslos juntos, grité. Las crías, en su inocencia, me miraron, y por un breve instante pensé que podrían entenderme. Con un movimiento decidido, corrí hacia la entrada de la cueva, la determinación avivando cada célula de mi ser. El ambiente exterior era un espectáculo de luces móviles, cuadrados de brillo en la oscuridad que avanzaban hacia nosotros. Los cazadores estaban cerca, sus risas monótonas resonando como un eco de la muerte. Pero no dejé que el terror me paralizara, pues había encontrado algo en medio de la tormenta, la fuerza de un propósito renovado. Quiero que te quedes aquí, le grité a la madre osa. Protégete y protege a tus crías. Con esos gritos, traté de inyectar la voluntad de lucha en el aire. Sabía que también tenía que probarme a mí mismo, enfrentar a los cazadores porque lo que estaban haciendo no era solo una cacería, era una violación a la vida misma. Con cada paso firme hacia ellos, sentí como el miedo se convertía en algo más grande, una necesidad de proteger a los que realmente importaban. Atrás, grité, alzando la roca. La luz de las linternas me iluminó y vi sus caras, una mezcla de sorpresa y burla ante mi intento de plantarme firme. Sin embargo, a través de esa burla, presentaron una amenaza palpable, un poder que había estado allí toda mi vida, una fuerza que desearía ahogar todo lo que significaba la pureza de la vida. Las voces de los cazadores se alzaron, necesitaron validación para sus acciones. Pero en mi corazón, sabía que no estaban en busca de validación, sino de una prueba de dominio. Fue entonces que vi a los ciervos emergiendo nuevamente, ahora como una sólida barrera de vida que se alza contra la oscuridad. Era algo extraordinario, una conexión, una resistencia que desafiaba la brutalidad. Miré a la madre osa por última vez. Formemos un vínculo, le grité. Esto no terminará aquí. El cazador que se encontraba al frente apretó su rifle, pero un sonido quebrantó la escalofriante tensión, un grito de la madre osa. El tiempo se volvió borroso, y en mi mente, el eco de ese grito era el canto de un amor que sobrepasaba el intelecto. Era la nota de lucha, de esperanza y valentía. En ese momento, el caos se desató. El bosque y sus seres respondieron. Las luces de los cazadores quedaron bloqueadas por el movimiento del grupo que, al unísono, se unió en un grito de fuerza y de vida. La madre osa y sus crías, junto con los ciervos, se lanzaron hacia adelante. Cuando el cazador vio su propia avaricia reflejada en la frágil fragilidad de la vida que intentaba destruir, se detuvo. En el fondo de su ser, algo se tambaleó. Y fue entonces que comprendí el poder del perdón. La base de nuestra lucha estaba en hacerle frente a todas las sombras que amenazaban lo que más amamos. La tormenta comenzó a ceder, desplomándose en nubes pesadas que cubrían el cielo. Los cazadores, confundidos, retrocedieron, buscando escape ante esa oleada de vida implacable.
Vi a la madre osa y a sus crías, juntas eran un símbolo del coraje que todos llevábamos en nuestros corazones. Finalmente, el verdadero giro llegó cuando, en un acto inesperado, el cazador que parecía más decidido a acabar con nosotros lanzó su arma al suelo, desalentado por lo que había presenciado. Era la duda, un momento de luz entre las sombras. ¿Qué hemos hecho?, murmuró. En esa rendición, supe que, quizás, había un camino distinto hacia la redención, un camino que no involucra la caza, sino la coexistencia. Las luces de sus linternas se apagaban una a una, como si la vida misma reclamara el lugar que tenía que ser, lleno de amor y respeto. Antes de que los cazadores se retirasen finalmente, una ola de comprensión recorrió el aire. El eco de la naturaleza hizo resonar una nota de unión armonizada en cada ser presente. Cada uno de nosotros había luchado, pero la mayor victoria fue aprender a perdonar. El viento susurró entre los árboles mientras, media hora más tarde, la madre osa se acercó a mí. Su mirada era de agradecimiento y un entendimiento profundo. Lo lograste, pensé. Entonces, en ese claro, rodeados por el gesto de vida de todos los seres, entendí que el cambio no solo era posible, era necesario. Y mientras la tormenta se alejaba, una nueva esperanza se dibujaba en el horizonte. El amor por la vida siempre vencería. Porque en la búsqueda de salvar lo que más amamos, a veces encontramos nuestra propia redención en la lucha, susurré en voz baja, mientras la luz del sol comenzaba a atravesar las nubes pesadas, iluminando nuestra nueva verdad.